Hoy nos toca la lección 3, si no me equivoco, y vamos a compartir aquí la pantalla y buscar la lección correspondiente. Entonces pueden ir buscando en sus folletos el paso 3. Este paso 3 se llama victorioso. Paso 3 se llama victorioso. Ok, como hemos hecho en la dinámica de estos días, vamos a contestar, ojalá en lápiz, todo lo que podamos. Si algo lo hicimos mal, lo corregimos. Aquí lo que creemos. Y luego, cuando terminamos la lección, usted podrá verificar si eso que puso estaba bien. Escriba falso o verdadero. Si somos tentados, pecaremos inevitablemente porque somos débiles. ¿Qué piensan ustedes? Siempre tenemos que caer en la tentación porque somos Para mí es débiles. falso. Para Karen es falso. Sí, para mí también, por esa palabra, más que todo inevitablemente, porque siento Ajá, que no es tan inevitablemente. exactamente. Así es. Cuando no tenemos a Cristo, aunque tampoco es inevitable, porque el ser humano siempre tiene voluntad, es más fácil tal vez caer en ciertas cosas. Cuando tenemos a Cristo, tenemos la ventaja que tenemos al Espíritu Santo, que nos ayuda, que ya Él nos liberó de los pecados pasados. Entonces esto de inevitablemente no es cierto, porque ya hemos sido libres. Si pecamos y lo confesamos a Dios, Él nos perdonará. ¿Qué piensan? ¿Él perdona los pecados que Yo, confesamos? Ok, sí. Sí. Ahora, más adelante vamos a ver que hay gente que pide perdón, pero sigue haciendo lo mismo. Y ya eso es otro problema. Cuando pedimos perdón y lo confesamos es porque queremos cambiar y se supone que vamos a hacer el esfuerzo para no volverlo a hacer. Ahí es donde Dios nos perdona. Pero si es que aquellos que piden perdón hoy y mañana lo están haciendo, es que realmente no se arrepintieron. Entonces, ya eso es otra historia. Ahora, tenemos enemigos espirituales que nos tientan. ¿Verdad? Exactamente. Con lo que ya conocen del Señor, sabrán que sí, sí tenemos por lo menos 3 enemigos básicos que nos dice las Escrituras. Vamos a ver el tema de la lucha. Hay una lucha. La Biblia dice que Dios no es quien nos tienta. Entonces, eso está en Santiago 1:13. Dios no tienta a nadie, ¿verdad? Él tampoco hace lo malo o las cosas malas que suceden en la vida o en la tierra no son producto de Dios. Tal vez Él lo permita, que eso es otro tema, que Él permita que algo que el diablo quiera hacer suceda. Él lo puede permitir, Él lo puede impedir, pero Él no es el que tienta. Entonces, ¿quiénes son nuestros enemigos espirituales? Cada uno de estos puntos nos van a ir diciendo quién es nuestro enemigo, según estos pasajes, ¿verdad? Vamos a buscar Santiago 4:4. Santiago 4:4. Mientras buscan, yo quiero decirle que este no es el único discipulado. Este es el paso 1. Ya inventaron uno que se llama el paso 0, que es como para evangelizar a la gente que no conocen de Dios. Pero hay, si no me equivoco, hasta el paso 6, creo que hay. Este es como el más básico. Santiago 4:4. ¿Alguno lo tiene? Me lo puede leer, se lo agradezco. yo lo encontré, pastor. Gracias. Está bien, Karen. Ay, Dios. Bueno, Dele, Karen. Luego mi Ok. hermana. Okay. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad ya del yo lo tengo, pero mundo... no. Sigue, Karen. Es que hermana, lo va a leer Karen. Ah, En la otra me ayuda usted, en la de Gálatas. Vaya sí, buscando sí, Gálatas 5. pastor. Yo Ok, está- Sí, Listo. señor. ok, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera
pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ok, entonces aquí, ¿quién es nuestro enemigo? Según Santiago 4:4. El mundo. El mundo. Hay que tener cuidado con esta El palabra mundo. mundo. Exacto. Hay que tener cuidado con esta palabra mundo porque en ocasiones se confunde. El mundo, hay tres tipos de mundo, ¿verdad? Cuando vean en la Biblia van a encontrar tres tipos de mundo. No son iguales. Está la creación, o sea, el globo terráqueo, ¿verdad? Que se le llama mundo. Entonces Dios hizo el mundo, ¿verdad? En 7 días. Ese es un mundo. Está también, bueno, el que vamos a ver ahorita, que es el mundo, pero en el sentido de el pecado que hay, como las ideas, los pensamientos mundanos, incorrectos, que van en contra de la palabra de Dios. Entonces, en ese sentido, también es mundo, ¿verdad? Y mundo cuando hablamos de universo y demás. Pero en este pasaje, cuando habla de mundo, se está refiriendo a las ideas, pensamientos, valores que hay a nuestro alrededor. Le pongo un ejemplo. No sé si usted está de acuerdo o no, pero son corrientes del mundo. Por ejemplo, el mundo ahora va a decir que el aborto es correcto, que la unión con las personas del mismo sexo es correcto. Entonces, el mundo va llamando a lo que antes decía la Biblia que era malo, el mundo lo va a contradecir. Va a decir, bueno, otros van a decir en el mundo que Dios no existe. Hay ideologías ahí, ¿verdad? No hay pecado. Todas esas son corrientes del mundo. Entonces, un enemigo es el mundo, porque el mundo va a atacar nuestras ideas, pensamientos y va a decir que estamos equivocados, ¿verdad? Va a tratar nuestros valores, a tratar de cambiarlos por los de ellos, los del mundo. Ahora Pastor, está, sí, perdón. perdón, una pregunta. Entonces, los tres tipos de mundo son como el globo terráqueo, el pecado, como llamarlo por decir así, el mundano. ¿Y el otro cuál era, perdón? Sí, yo creo que el otro, dos, dije tres, pero son dos. El globo terráqueo y y el pecado, por así decirlo, o las Ah, ideas pecaminosas. Sí, dije ok, tres, pero son dos, perdón. gracias. A usted. Gálatas 5, verso 16 al 17. Mi hermana Matilde, ¿verdad que lo tiene? ¿Y me puede escuchar? Gálatas 5. Aquí estoy, ¿me escucha? Sí, claro. Ajá, Puede leerlo. amén. 16, 17, ajá. Exacto. Eh, Se le fue la... digo pues, andad en el espíritu y no satisfacáis. Pastor, ¿me oye? Se corta, pero no importa. Aquí lo seguimos. ¿No me escucha ahí? Sí, ahora sí. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de mí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que querráis. ¿Sí? Amén. Perfecto. Eso que querráis. Hermana, una recomendación. Vea si usted No, que si sabe, ¿verdad? quisierais. Si no puede, no importa. Usted puede apagar la cámara y puede ser que le sirva mejor el internet. Eso ayuda cuando hay problemas. Uno apaga la Está bien, camarita pastor. y le corre mejor. Así. Ajá, Así. exacto. Ok. Entonces, aquí nuestro enemigo sería la carne, como leyó nuestra hermana. La ¿Sí? carne. Entonces ahí va carne. Ahora, ¿qué carne? Por un tiempo, esa es otra palabra que también se encuentra en la Biblia de varias maneras. Carne a veces puede significar todos los seres vivientes, ¿verdad? Toda carne, la humanidad puede significar eso. Carne puede significar la piel, la carne nuestra. Pero este pasaje no se refiere a ninguno de esos tipos de carne. Se está refiriendo a los deseos pecaminosos que están en nosotros. A los deseos Nosotros. pecaminosos que están en nosotros. Entonces,
Eso es carne en este pasaje. Deseos pecaminosos. ¿Ok? Para que lo tomen en cuenta, ¿verdad? A veces en la Biblia carne va a referirse a la vida, a veces va a referirse al cuerpo y a veces va a referirse a deseos pecaminosos. En Gálatas, generalmente deseos pecaminosos. Este término dio problemas en algún momento. Generalmente en el catolicismo antes y también en las iglesias evangélicas se interpretó carne como al cuerpo. Entonces todo lo que es de la carne es malo. Entonces todos los deseos normales, ¿verdad? Comer, etcétera, hasta las mismas relaciones sexuales, aún en el matrimonio, eran tachadas como pecaminosas y por eso entonces algunos se separaban de estas cosas para hacerse sacerdote y demás, porque la carne es mala, ¿verdad? Todo lo de la carne es pecaminoso. Pero el texto no se refiere a eso. El texto se refiere a los deseos que hay adentro de nosotros. Les refiero a un pasaje. Jesús dijo que no era lo que entraba al cuerpo lo que lo contaminaba, sino lo que salía de él, o sea, los malos pensamientos, las envidias, el odio, todo lo que hay en el corazón. Entonces, cuando hablamos de carne, estamos hablando de deseos pecaminosos que están en el corazón. No piense que es la piel, ¿verdad? Que la piel me lleva a pecar, que el cuerpo me lleva a pecar, no. Primero, antes de hacer una acción, pasa por nuestra mente primero, por la mente, por el alma. Bueno, ya tenemos dos. Perdón que me extienda aquí, pero es importante que lo sepan. Y el más conocido, ¿verdad? Primera de Pedro 5:8. No sé si Andrea tenga la posibilidad de leerlo. Si no, no hay problema. Ya lo tengo. Ok. Sed sobrios y velad, porque nuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ok. Estoy lejísimo, pero se escuchó. El diablo, ¿verdad? No, el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Entonces, ¿quién es nuestro enemigo aquí? El diablo. Entonces vea que no solamente es el diablo el que nos hace daño. El diablo maneja al mundo. Y el mundo incita a la carne, a nuestros deseos. Son tres que trabajan contra nosotros. El diablo, la carne, perdón, el mundo y la carne. Yo lo pongo en ese orden. El diablo maneja al mundo, ¿verdad? No me refiero al globo terráqueo, pero sí a las ideas que están en el mundo. Y esas ideas son las que nos tientan y despiertan nuestros deseos carnales. Entonces esos son nuestros tres enemigos. Y los deseos carnales están en nosotros. O sea que nosotros somos el peor enemigo que tenemos, nosotros mismos. ¿Cómo debemos responder a cada enemigo? Al mundo, ¿cómo debemos responder? Romanos 12:2. Romanos 12:2. ¿Cómo respondemos al mundo? Voy a leerlo. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Entonces, al mundo, no conformándonos con él. O sea, lo que nos enseñan en el mundo, no me refiero a la ciencia, los estudios, ¿verdad? Lo que es correcto, sino los antivalores. Ahora, bueno, la moda es, bueno, el matrimonio entre parejas. Entonces, ahora nos quieren enseñar que eso es correcto y quieren enseñar a los niños que eso es correcto, sin ser homofóbico, ¿verdad? Porque también nos tildan de homofóbicos por pensar diferente. No, usted puede pensar diferente, pero también respetando a las personas. Para algo existe la libertad, el derecho de opinión, ¿verdad? Entonces, el mundo me va a meter sus valores. Ya no es necesario casarse, puedes vivir en unión libre. Le va a meter a las muchachas, ya no es necesario esperar el matrimonio, pueden tener relaciones sexuales cuando quieren. El mundo le va a decir, ya no es necesario tener un hijo, ya lo puedes abortar si no lo quieres tener en ese tiempo. Y el mundo va a decir cosas en contra de la palabra de Dios. ¿Cómo respondemos al mundo? No conformándome a lo que me está diciendo. Yo me conformo es a lo que dice la Biblia. Cambiando, dice transformando, dice el texto, transformando mi manera de pensar, renovando mi mente.
Porque si vinimos del mundo, tal vez hasta creemos esas cosas como correctas. Entonces tengo que cambiar mi manera de pensar. Entonces, ¿qué va ahí, pastor? Usted puede poner no conformarse al mundo, transformando mi mente o cambiando mi manera de pensar. Eso es lo que quiere decir todo ese versículo, ¿verdad? ¿Ok? No me conformo al mundo o transformando mi manera de pensar. Pensé que esto no era pecado, pero ahora llego a Cristo y me doy cuenta que sí está mal. Entonces cambio mi manera de pensar. Listo, ¿verdad? 5. A la naturaleza pecaminosa. Vea que aquí lo tradujeron bien. A la naturaleza pecaminosa, para que no nos confundamos. O sea, a la carne. ¿Cómo respondo a la carne? Gálatas 5:16. ¿Cómo me defiendo contra la carne? Según Gálatas 5:16. Gálatas 5:16. Pregunto, ¿verdad? No sé, Lolita, si ya No lo sé qué. tengas. Lolita lo tiene. ¿Perdón? Puedes Sí. leerlo. Perdón, vamos a darle chance a Lolita. 5:16. Ujú. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ok. Más adelante vamos a hablar qué es andar en el espíritu, que es como dejarme controlar por el Espíritu Santo, dejarme guiar por Dios. Pero la respuesta más correcta puede ser la segunda parte. No satisfagáis, no satisfaciendo los deseos de la carne. O sea, tengo un deseo, somos humanos, entonces puede haber deseos pecaminosos dentro de nosotros. Entonces, tengo un deseo pecaminoso, ¿cómo venzo? No lo hago, nada más. Puede ser que tenga un mal pensamiento, pero no lo ejecuto, no lo hago. Quiero golpear a alguien, pero no lo hago. Quiero gritar, me controlo. Entonces, aunque tengo la tentación, yo estoy resistiendo, me estoy controlando. O mejor dicho, el espíritu es el que me está controlando, el espíritu de Dios. Entonces no satisfago ese deseo. Si me permite un ejemplo, si yo tengo problemas con la salud, soy diabético y demás, pero sé que el azúcar me hace daño, entonces yo no debo satisfacer el deseo del azúcar que ya está en mí. Si soy alcohólico, si alguien tiene un problema de alcoholismo, no debe satisfacer ese deseo de tomarse unas cervezas o irse a comprar un vino. No, entonces se abstiene. Así es que yo venzo cada vez que no obedezco a ese deseo pecaminoso que está dentro de nosotros, ¿verdad? Porque aunque seamos cristianos, tenemos la naturaleza pecaminosa dentro de nosotros. Yo estoy venciendo. ¿Ok? Vea, la naturaleza pecaminosa siempre va a estar dentro de nosotros aunque seamos cristianos. Ella no se va, ella sigue, queda como dormida, sí, porque ahora estoy buscando de Dios, porque ahora soy creyente, entonces ella se apaga. Pero si yo me descuido, ella vuelve a tomar fuerza y me lleva a lo malo de nuevo. Entonces, ella siempre va a estar ahí, como en las películas o las fábulas, como ese diablillo ahí hablándole al oído, y yo veo si obedezco a Dios o a la carne, al espíritu o a la carne, al espíritu o a la naturaleza pecaminosa. ¿Cuál le obedezco? Yo soy el que decido. Entonces lo venzo no satisfaciendo los deseos de la carne. Al diablo, Santiago 4:7. El texto decía, resistid al diablo, ¿verdad? Si no me equivoco. Al diablo lo tengo que resistir. Tengo que resistir su ataque. O sea, no dejarme vencer, sino luchar. Es la manera con que puedo vencer al diablo sometiéndome a Dios, someteos a Dios y resistiendo al diablo. Es la manera. Bueno, seguimos al siguiente paso. Hay victoria. Entonces recuerde que el punto 6 es resistiendo. 7. ¿Quién es mayor que Satanás? Según 1 Juan 4:4. 1 Juan están al final, ¿verdad? La carta de Juan, no el Evangelio de Juan. Primera epístola de Juan, capítulo 4, versículo 4. ¿Quién quiere leerlo? Ahora sí.
Alguien que lo pueda leer. No todos. Yo lo leo, pastor. ¿Está bien, Karen? Sí. Hijitos, vosotros sois de Dios y lo sabéis. Los habéis vencido porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ok. La semana pasada hablamos de que cuando aceptamos a Cristo somos sellados, ¿verdad? Entonces viene el Espíritu Santo, llega a vivir en nosotros. Entonces, ¿quién está en nosotros? El Espíritu Santo, Dios es el que está en nosotros. Entonces, ¿quién es mayor que Satanás? Dice que mayor que Satanás es el que está en nosotros, o sea, Dios. Dios es más fuerte que Satanás. Y tenemos el Espíritu de Dios, significa que tenemos el poder de Dios para poder vencerlo. ¿Quién vive en el creyente? Según primera carta a los Corintios. Primera carta a los Corintios, capítulo 6. ¿Quién vive en el creyente? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Léanlo ahí y me dicen, ¿quién vive en el creyente? El Espíritu Santo. Exactamente. El Espíritu Santo vive en el creyente en el momento que nosotros ¿Quién vive en el aceptamos. creyente? Cristo. El Espíritu Santo vive en nosotros, ¿verdad? Porque nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces viene a vivir en nosotros el Espíritu Santo. Ahora el punto 9. ¿Quién nos da la victoria? Busquen 1 Corintios 15, 57. Y entonces ahí me dicen, ¿quién nos da la victoria? 1 Corintios 15, 57. Dios por medio del Señor Jesucristo. Perdón, no te oí. Dios por medio de nuestro Ajá. Señor Jesucristo. Exacto. Dios nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Andrea. Entonces, Dios, quien está en el creyente, nos da los recursos para vencer, ¿verdad? En esta lucha. Entonces, para evitar caer en tentación, ¿qué debemos hacer? Ahora, tenemos una lucha, pero hay algo que nosotros debemos hacer para evitar caer en tentación. Vamos al Salmo 119, 11. Salmos generalmente están por la mitad de la Biblia, más o menos. Salmos, Proverbios, ¿qué es eso? Salmos 119. Salmo 119, versículo 11. Dice así: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces es guardar los dichos de la palabra de Dios, guardando la palabra de Dios. Algunos interpretan que aquí es el papel que juega la memorización. Si yo memorizo la palabra, cuando yo tenga la tentación, el Espíritu Santo me va a hacer recordar esos versículos que yo me aprendí, que yo estudié o que yo leí en la Biblia. Entonces debo guardar la palabra, ¿verdad? Para no pecar. Guardarla. Guardarla significa ponerla por obra o aprendérsela. Mateo 26, 41, en el punto 11. Mateo 26, 41. Mateo 26, 41. ¿Me oye? Sí, léalo, hermana, está bien. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, a la verdad,
Ay, no me escuchó. ¿Me escuchó, pastor? Se quedó en espíritu a la ¿Me verdad. escu- El espíritu a la verdad. Está dispuesto, Ajá. pero la carne es débil. Ok, perfecto. Entonces, ¿cómo aquí puedo vencer? Orando, ¿verdad? Por medio de la Orando. oración. Por Velad y medio de la orad. oración. Por medio de la oración. Entonces, aquí en Velad y el punto, orar. aquí en el 11 ponemos oración. Orar, Ok. oración. Vamos ahora a Proverbios 4:14. Proverbios 4:14. Una recomendación más juvenil. Dice, no entres por la vereda de los impíos, ni vayas por el camino de los malos. Déjala, no pases por ella, apártate de ella y pasa. ¿Qué significa? Que me debo apartar de las malas compañías, malas amistades, debo alejarme de las malas amistades, Cierto. no estar con ellos. Entonces ahí vamos a poner apartarnos de las malas amistades. Amistades. ¿Ok? Apartarnos de las malas amistades. Ahora vamos a leer el punto 13. Segunda de Timoteo 2:22. Segunda de Timoteo. Segunda de Timoteo Ay, Angie. 2:22. Usted se molesta cuando los niños no le contestan el teléfono, usted da igual. ¿Tiene segunda de Timoteo 2:22? ¿Quién lo tiene? En la calle yo no lo saco. Yo lo ¿Y por qué está? Ajá, léalo. Creo que hay alguien que dijo que sí. Segunda de Timoteo 2:22. Bueno, lo leo yo. Dice, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, según segunda de Timoteo 2:22, ¿cómo venzo la tentación? ¿Qué me dicen? ¿Se acuerdan de la historia de José? Huyendo. Huyendo. Sí, exactamente. Mejor aquí corrí que aquí morí. Entonces, veo la tentación y me siento atrapado, escapo, Amor. huyo, Huyendo. huyendo de la tentación. Claro que sí. Esa es la manera como yo puedo escapar y vencer toda tentación. Ok, entonces ya terminamos esta cara. Entonces, aquí hay algo que lo pueden leer este pasaje, que nos habla de que Dios no nos va a tentar más allá de lo que podamos, no va a permitir, ¿verdad? Que seamos tentados, porque Él no tienta. No va a permitir que seamos tentados más allá de lo que podamos resistir. Entonces es normal sentir la tentación. O sea, no es pecado sentir tentación. El pecado es caer. Entonces, Dios pone límite a las tentaciones. Cuando hay una tentación o hasta una prueba, Él no va a permitir que ella sea más fuerte que lo que nosotros podamos resistir. O sea, si hay una tentación es porque tenemos la capacidad para poder vencerla. O sea, no va a poner una tentación más fuerte que nosotros. Y ante cada tentación, Dios siempre va a dar, según ese pasaje, una salida. ¿Okay? Siempre habrá una forma de escaparnos de esa tentación. El cristiano puede vencer las tentaciones de sus enemigos espirituales,
Entonces aquí es algo personal que usted tiene que escribir. Puede recordar un caso reciente en que usted fue tentado y venció con la ayuda de Dios. Entonces usted ahí lo pone para recordarse cómo Dios le ayudó a vencer esa tentación. Y bueno, la segunda parte, un poco más corta. Entonces, vamos al tema del perdón. Primera de Juan 1:8. Un pasaje muy importante. Primera de Juan 1:8. Es un pasaje clave de este estudio. Dice así: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Entonces, ¿hay algún creyente que nunca peca? Bueno, ya usted sabe que lógicamente no. El texto dice que todos pecamos. ¿Qué pasa? Al pecar, cuando pecamos, después que hemos aceptado al Señor como nuestro Salvador, vamos a pecar, ¿verdad? No debemos practicar el pecado como les enseñé la vez pasada, que hay una diferencia entre pecar y practicar. Pero bueno, digamos que al pecar, lo que perdemos es la comunión entre Dios y el creyente. Se rompe. Es como cuando le dije que usted se compra tal vez un teléfono con un plan, ¿verdad? Le dan el teléfono y usted no pagó el plan. Generalmente lo que le van a quitar es la línea, pero usted se queda con el teléfono. No le va a servir el teléfono de nada sin la línea, pero bueno, es igual. Entonces, usted puede tener la salvación, pero pierde la comunión con Dios. Ya no siente nada, ya se siente igual que antes, hasta se puede sentir hasta mundano, o que ya se siente pecador, siente que no está cambiando, porque se le cortó la conexión con Dios. En el momento que usted pida perdón, usted se vuelve a sentir mejor y comienza a volver a hablar con Dios con mayor libertad. Dios no está contento y aunque lo ama, Él no escucha sus súplicas mientras no confiese el pecado. Cuando usted se da cuenta que peca, inmediatamente debe pedir perdón a Dios para que las oraciones nuestras no tengan estorbo. Se pide perdón a Dios. ¿Qué debemos hacer? Esta es la clave para ser perdonados. Usted ya fue perdonado de sus pecados pasados antes de aceptar a Cristo, pero de ahora en adelante usted debe hacer algo cada vez que peca. Según primera de Juan 1:9, ahí nos dice ya en el versículo 9 qué debemos hacer. Y este es el versículo de memorización de esta semana. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Lo vuelvo a repetir. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y quiero aclarar, mucha gente pide perdón a Dios y se siguen sintiendo sucias por lo que hicieron, o hasta la conciencia se sienten mal. Hay que tener cuidado. Cuando Dios nos perdona el pecado, pero también nos limpia, nos hace sentir limpios, libres, sin culpa por lo que hicimos. Por supuesto que esto no es que peco y lo vuelvo a hacer y pido perdón y ahí estoy en eso, ¿verdad? Porque entonces ya eso es abusar. Ahora, ¿cómo debe ser la confesión? Aquí hay una guía para cuando pecamos, cómo debemos confesarnos con Dios. La Biblia no habla de confesarnos con una persona, con un pastor, con un sacerdote, pero sí, una cosa es pedir consejo y otra cosa es confesar para que Él me perdone. El único que me puede perdonar es Dios. Entonces nos confesamos directamente con Dios. Confesar no es solamente decir pequé. La verdadera confesión requiere varias cosas. 1, ser sincero. 2, estar arrepentido, o sea, desear no volver a cometer ese pecado. 3, ser específico. Decirle a Dios en qué consistió concretamente el pecado. 4, hacerlo pronto.
Apenas me dé cuenta que he pecado, o sea, yo no voy a esperar a ir al culto para pedir perdón. Debo confesarlo, de lo contrario estoy expuesto a caer en más pecado. Me di cuenta que metí una mentira. Me enojé. Entonces, no tengo que esperar hasta llegar a la casa y arrodillarme, cerrar la puerta. Bueno, se lo puedo hacer bien. Pero si no hay tiempo, ahí mismo en mi mente, Señor, ¿qué hice? Perdóname. Límpiame con tu sangre. Esto no lo debía hacer. Se hace inmediatamente, me doy cuenta que he pecado. Tal vez no me di cuenta en el momento, al rato de pensarlo, mira, actué mal. Igual, en el momento que me dé cuenta. Debo hacerlo con humildad para pedirle perdón a aquellas personas que se vieron afectadas de mi pecado. Esto es importante porque eso se llama restitución. Cuando una persona, hay pecados que solamente nos afectan a nosotros, pero hay pecados que afectan a personas a nuestro alrededor. Si yo pequé contra mí mismo, contra mi cuerpo, contra mi vida, entonces yo le pido perdón a Dios y ya, y queda ahí. Pero si pequé contra alguien, afecté a alguien, le grité a alguien, lo que yo hice le hizo daño a alguien, es decir, hay gente que muy cristianitos le piden perdón a Dios y lo dejan ahí. No, usted tiene que arreglar ese asunto. Yo me acuerdo, la Biblia nos muestra a Zaqueo. Zaqueo era un cobrador de impuestos. Se encuentra con Jesús y tiene un cambio tal que el que se pone en el árbol sicomoro, ¿verdad? Lo que saben aquella historia de niños. Entonces él dice, si en algo he defraudado a alguien, lo devuelvo cuadruplicado. Los publicanos generalmente robaban, cobraban impuestos y cobraban más caro y se quedaban con una parte de ese dinero. Él estaba dispuesto a devolver lo que debía. Entonces, hay gente que hace daño y no restituye y no pide perdón o no ve cómo arregla el daño que hizo. Entonces, esto es importante. Si usted verdaderamente se arrepintió de lo que hizo, no solamente basta con pedirle perdón a Dios. Generalmente habrá que pedirle perdón a la persona ofendida o hasta ver en qué forma, si puedo, ayudar a restituir el daño que hice de alguna forma. Aceptar el daño, el perdón. Ahora, yo pedí perdón a Dios, entonces, pero también lo acepto. Acepto que Dios me perdonó, no tengo que seguir. ¿Y será que me perdonó? ¿Será que Dios me escuchó? ¿Será que Él me va a contar ese pecado? Y entonces va la conciencia a hacernos daño. No, yo confesé, me quedo tranquilo, me alejé de ese pecado, ya Él me perdonó. Más bien dice algunos pasajes que Él echa a lo profundo del mar nuestros pecados y no se vuelve a acordar más de ellos. O sea, Él nos limpia por completo y nos perdona como si no hubiéramos hecho nada. No debemos seguir recriminándonos por los pecados ya que ya confesamos. Si Dios nos ha perdonado, debemos aceptar su perdón y darle gracias por haberlo hecho. Ahora, Dios nos perdona, puede ser que las personas no, ¿verdad? Eso ya es otra historia. Y vamos aquí, y algo se me olvidó decirle la semana pasada que tenían que hacer, pero aquí se los voy a recordar. ¿A quién debo confesar mi pecado? Es a Dios. Salmo 32:5. Pero hay casos en que eso no basta. ¿Por qué no basta? Bueno, nosotros no tenemos la doctrina católica de la confesión al sacerdote, ¿verdad? Creemos que es a Dios, pero hay algo que sí es cierto. Es sano a veces hablar con alguien. Es sano que alguien nos escuche. Es sano pedir un consejo. Entonces, por el área de la consejería, sí es bueno a veces cuando yo no puedo ya salir de ese pecado, cuando ese pecado me está atrapando y son varias veces que lo intento y sigo ahí amarrado, debo buscar ayuda a alguien espiritual, que no vaya a comentarlo por ahí, pero que sí me vaya a ayudar, ¿verdad? No con cualquier persona, pero debo buscar ayuda. Si con mi pecado ha afectado a otra persona, eso ya lo dije yo, debo buscarlo y pedirle perdón a ella. Ahí están los pasajes donde habla del perdón, ¿verdad? Santiago 5:16, Mateo 5:23 al 24. El apóstol Juan dice que cómo puedo estar bien con Dios a quien no veo si estoy mal con mi prójimo a quien sí veo. Entonces el perdón va en varias líneas. Y aquí le deja una tarea espiritual. Esta semana pida a Dios en oración por algún amigo, compañero, vecino suyo que necesita conocer de Jesucristo. Y usted lo pone ahí. Bueno,
No se los voy a pedir, pero sí se los voy a sugerir que hagan el esfuerzo, hermanos, aquellos que no se saben los libros de memoria, porque viera cómo esto ayuda. Le confieso de que yo me los aprendí. Cada cierto tiempo tengo que repasarlo porque tal vez a uno que otro se me olvida. Entonces estoy en ese repaso. Los discipulados me ayudan a repasar también los versículos, los pasajes y el orden de los libros de la Biblia. Yo sé que ahora usamos más el celular, pero viera cuando tienen la Biblia, tenemos una Biblia física, lo que cuesta saber, si no sabemos esto, dónde quedan los versículos. Entonces, es bueno saber, buscar también de memoria dónde están los versículos. Entonces, trate de devolverse a la semana anterior y memorizarse, tal vez 3 por día. Mateo, Marcos, Lucas, Juan, los evangelios, ¿verdad? Después, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios. Después, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Entonces, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios, Filipenses y Colosenses. Ya cuando se los ha aprendido, va al otro paso y se aprende los que siguen, ¿verdad? Yo me guío en que estos 3 van con T. Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo y Tito. Después me aprendo Filemón, Hebreo, Santiago. Después vienen las cartas, ¿verdad? 2 de Pedro, 3 de Juan. Primera y Segunda de Pedro, Primera y Segunda y Tercera de Juan. El penúltimo va a ser Judas y el último Apocalipsis. De los libros del Nuevo Testamento, ¿verdad? Busque el método que quiera, apúntelos, apréndaselo de 2 en 2, de 3 en 3, un día a otro, no sé. Pero le sugiero que si usted no se lo sabe ya a esta altura, es bueno saberlos de memoria. En un caso dado necesitamos buscar un versículo, no tenemos el celular en la mano, tenemos una Biblia, o hablar hasta con un católico, no, y si me sé el texto de memoria, lo busco rápido, con facilidad, sabiendo qué libro de la Biblia es. Ahora, no voy a extenderme en esto. Hay Biblias que traen una ranurita, ¿verdad? Donde tienen la división, ¿verdad? Ya esas son Biblias especiales, las que tengo aquí, traen una ranurita con el nombre. Pero es bueno aprendérsela de memoria. Vuelvo con el versículo final que hay que memorizar. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Primera de Juan 1:9. Entonces, yo me lo aprendo haciendo las preguntas. ¿Qué cosa? Si confesamos nuestros pecados. ¿Qué pasa? Él es fiel y justo. ¿Para qué? Para perdonar nuestros pecados. ¿Y qué más? Y limpiarnos de toda maldad. El método que quiera, recuerde que al final de su discipulado, vamos a ver si aquí lo puedo proyectar, están los versículos para recortar. Aquí está, véalo aquí. Están los versículos. Usted busca el número, vea. Aquí está el del paso 1, paso 1. Aquí está el versículo. Usted lo recorta. Está en Reina Valera, RV o Nueva Versión Internacional. Usted recorta el que ocupa, lo pega, lo anda en el carro, pegado, en la refri, donde pase más, ¿verdad? Y aquí está el paso 2, que era el de hoy. Mis ovejas oyen mi voz y yo les conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de su mano. Y el paso 3, déjame ver si sigue acá. Aquí está el paso 3, que es el de la próxima semana. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aquí está. ¿Ok? Entonces, si pueden, adelanten algo, como no hay tanta, bueno, sí hay tarea, ¿verdad? Digo que no hay tanta tarea, sí. Bueno, si puede, vea que no les estoy obligando porque es algo voluntario, pero sin embargo sí les recomiendo, apréndanse el versículo del paso que sigue, el paso 3, en el que estamos, perdón, el paso 3, es corto, no es tan largo puede aprendérselo y comience a aprenderse los libros del Nuevo Testamento. Así que mis hermanos, esto sería
No sé si tengan alguna pregunta de lo que hemos estudiado. ¿Todo está claro? ¿Qué me dicen? ¿Entendieron todo? ¿No entendieron nada, bro? Sí, todo está claro. Gracias, Ok. Pastor. Cuando tengan una duda, me preguntan. O sea, la idea no es hacer un monólogo, ¿verdad? Solo hablo yo. Si usted tiene una pregunta, pastor, quiero preguntarle algo, entonces hago la pausa y le contesto. La idea es que vaya aprendiendo en este discipulado. ¿Ok? Bueno, vamos a cerrar este tiempo entonces. Poner todo en las manos del Señor. Y gracias por el esfuerzo que están haciendo. Yo sé que varios de ustedes son personas muy ocupadas. Yo sé que sí, pero va a ver que eso nos va a ayudar en la vida espiritual de una forma u otra o adquirir un poquito más de conocimiento o si ya lo sabíamos de alguna forma, a afianzar algunos detalles que no teníamos como muy claros. Bueno, voy a orar para despedir entonces. Mi Dios, muchas gracias, Señor, por cada uno de mis hermanas, Señor, en este momento. Señor, quiero pedirte que tú les guardes, Señor, en este tiempo de pandemia, que tú también les suplas todo en su casa, a sus familias, y guardes a sus familias también, Señor, les protejas de todo mal. Mi Dios, si les ayudes a crecer, a avanzar y a no apartarse ninguno de ti, de tus caminos, a tenerte presente y a buscarte en estos tiempos difíciles, Señor. Bendíceles, guárdeles, Señor, y que puedan tener una buena noche en esta hora. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.